Hola amigos, hoy vamos a hacer una pequeña ruta. La ruta... he salido de casa y voy hacia una vereda real. Que llega hasta Hornachos, pero no creo que vayáis mucho más de llegar simplemente a la vereda. Son 5 kilómetros, 10 de ida, 10 en total, 5 de ida, 5 de vuelta. Y bueno, es un pequeño paseo, lo damos Tron. Lo tenemos ahí, Tron. Bueno, no sé si se salió y yo, pero hoy es salida corta. Además estoy probando el micro, a ver cómo suena, y hay mucho viento. Como podéis apreciar, es un camino rural. El camino es entre olivos y almendros. Son almendros con almendras ya. El camino que he tomado me está llevando al lado de una granja de cerdos. No sé si serán cerdos ibéricos, pero fíjate, se están acercando. Estoy hablando y vienen todos los cerdos para acá. Yo qué sé, pensarán a lo mejor que les voy a dar de comer o algo por el estilo. Hola, cerditos. A ver. Míralo. Sí. Parecen como perritos, les llamas y vienen todos. Bueno, he hecho bastante el cerdo. Venga, tenemos a Tron, que se está mirando con cara de que piensa que son sus amigos. No tengo unas padaros. Bueno, tiramos para adelante. Aún nos queda camino. Bueno, llega un momento en el que nos encontramos, como podéis ver, una bifurcación en el camino. Bueno, pues para llegar a la ruta real tenemos que coger el camino de la derecha. Por lo menos es el más cercano. Creo que si coges el de la izquierda también llegas, pero no lo he cogido nunca. Vamos a seguir. Una vez hemos pasado el cruce, que tampoco tienes que pasarlo demasiado, está justamente aquí, y ya hemos cogido el camino de la derecha. Ve, el camino sigue por allí y justamente allí se ven unos álamos o olmos. ¿Olmos? ¿Álamos? Bueno, aquello de allá. Y ahí está justamente el camino real, ahí es donde vamos a llegar. Ahí hay un apeadero, un sitio para sentarse, para descansar, para pillar sombra. Ya hemos llegado, por fin. Casi 7 kilómetros desde la salida de Los Santos hasta llegar justamente a la cañada. Es una cañada, no una vereda, ni como me parece que he dicho antes. Cañada real leonesa o occidental. Vale, de acuerdo. Como veis, es un cruce de caminos. Este camino que va para allá, que va para allá, es la cañada, y este de aquí es el camino que hemos cogido para Los Santos. Ese es el refugio que os indico, pero la verdad está lleno de maleza y imposible llegar al refugio. Así como el viento, no sé si me vaya a escuchar. Y ahí hay un cartelito que dice que es una vía pecuaria extremeña, pero bueno, no lo puedo leer desde aquí ni lo puedo ver porque está metido ahí en el fondo, entre maleza, imposible llegar. Bueno, pues no sé qué es lo que haré. Me gustaría hacer esta cañada. Hoy no, obviamente. Me informaré y veré cuál es el recorrido y cuál es la distancia, pero bueno, a lo mejor a tramos lo podemos hacer. Bueno, ya solo me queda vuelta para atrás, volver a Los Santos, otros 7 kilómetros, o sea que hay caminata de 14 kilómetros. Y ya está, aquí paro, aquí me despido porque ya para la vuelta es el mismo camino pero para atrás. Pues nada, venga, nos vemos en la próxima. Hasta luego.